Metagenealogía, capítulo 1, parte 3. Queridos amigos, continuemos con este capítulo del libro de Alejandro Jodorowsky, Metagenealogía. Y dice, los 4 elementos. Los arcanos menores del tarot se dividen en 4 palos o símbolos que nos ayudan a verlo no como una entidad monolítica, sino como un ser provisto de 4 energías, cada una de ellas dotada de un lenguaje distinto. El intelectual, entre paréntesis, espadas, aire. Nuestras ideas, nuestras creencias, nuestras concepciones, nuestra capacidad para pensar el mundo. Su lenguaje, las ideas. Su dinámica, concebir, creer, pensar, definir verbalmente lo que es. Lenguaje emocional. Copas, agua. Nuestros afectos y sentimientos, toda la variedad de emociones que nos vinculan y nos separan de los demás, nuestro aprendizaje individual de las relaciones. Su lenguaje, los sentimientos. Su dinámica, la del amor en todas sus formas y la de los sentimientos negativos que se apartan. Lenguaje sexual creativo o libidinal es el de bastos o fuego. Todas las posibilidades de la actividad sexual y creativa que consistan en engendrar un ser o un proyecto, entre paréntesis un bebé, una obra artística o cualquier otra creación. Su lenguaje, los deseos. Su dinámica, crear, aunque también poder. Entre paréntesis, el proceso creativo y sexual pasa por fases refractarias que nos enfrentan a la potencia y a la impotencia. Lenguaje material, oros, tierra. Todo aquello que nos mantiene con vida, comenzando por nuestro cuerpo, su salud y su equilibrio, la circulación del dinero, el territorio donde actuamos y vivimos. Su lenguaje, las necesidades. Su dinámica, vivir, sobrevivir, obrar entre nuestros semejantes. Esta división nos permite afrontar además otro aspecto del trabajo alquímico, disolver y coagular, es decir, aislar los elementos específicos que nos componen para reconstruirnos a nosotros mismos como una unidad fluida, dejando así de concebirnos como una entidad sólida y monolítica movida por fuerzas misteriosas. Cuando nuestras concepciones entran en conflicto con nuestras emociones, y en ese mismo instante nuestra realidad material nos dicta seguir un camino que va justo hacia lo opuesto a nuestro deseo, los 4 centros tiran cada uno de un lado como si fueran 4 caballos de un mismo tiro, pero sin un destino común. El primer paso para ajustar y orientar nuestras energías hacia un objetivo determinado es identificar qué es lo que ha reemplazado a cada centro. Por ejemplo, desde hace tiempo la moral occidental, aterrada ante la energía sexual, asimiló que esta energía a un sentimiento generalmente para las mujeres o a una necesidad generalmente para los hombres. Dicho de otra manera, sucede frecuentemente que por razones culturales, sociales o familiares, una energía se ve colonizada por otra. El intelecto, invadido por las emociones, ya no consigue razonar con claridad. La sexualidad sobrecargada de creencias y prohibiciones se convierte en una fuente de angustia, como sucedió en el siglo XIX cuando de forma casi unánime el ámbito médico occidental inventó una serie de peligros supuestamente mortales derivados de la santa práctica de la masturbación. En algunas familias el dinero o la manutención servirán como un medio privilegiado o exclusivo para que los padres expresen el afecto que sentían por sus hijos. Así, estos últimos crecieron
prisioneros de una gran confusión para diferenciar el centro material y el afectivo, pudiendo conducirlos a desarreglos alimentarios o a conductas autodestructivas con el dinero. Con arreglo a lo anterior, se podrían establecer 12 variaciones o desviaciones de la personalidad al ser invadido o colonizado cada uno de los centros por cualquiera de los otros 3. Cuando se emprende un trabajo sobre el yo, es muy útil preguntarse cuáles de estas desviaciones son dominantes en nosotros. De tal manera, podremos estudiar como nuestro el árbol genealógico que las ha producido. La lista que aparece a continuación no pretende ser exhaustiva, sino más bien un punto de partida para que reflexionemos. El centro intelectual es invadido por el centro emocional. La afectividad hace al pensamiento demasiado subjetivo. Se vuelve impreciso e inconstante. Se entusiasma sin motivo o, contrariamente, se desalienta, se infravalora. Centro sexual creativo. Intelecto competitivo, obsesiones sexuales, creatividad desbordante, que hace que los pensamientos se desvíen en todos los sentidos. Centro material. Pensamiento ultramaterialista, incapacidad para la abstracción, incomprensión de todo lo que sea metafísico. El centro emocional es invadido por el centro intelectual. Frialdad afectiva, cálculo, incapacidad para expresar las emociones, rodeos debido a las explicaciones racionales. Centro sexual creativo. Afectos apasionados y posesivos, celos, dependencia afectiva, obsesión sexual. Centro material. Chantaje, cálculo, manipulaciones afectivas para obtener un beneficio propio, amor a una persona por lo que tiene y no por lo que es. El centro sexual creativo es invadido por el centro intelectual, enfriamiento, ritualización extrema de la sexualidad, rigidez, impotencia sexual o creativa. Se sabe inventar, analizar, pero es incapaz de crear. Por el centro emocional, la ternura ocupa el lugar de la sexualidad y se resiste a entrar en la energía del deseo. La creatividad se vuelve sentimental, la libido y la creatividad se infantilizan. Centro material. Prostitución, sobrevaloración del cuerpo o del dinero en el ámbito de la atracción sexual. Creatividad orientada a la rentabilidad o, por el contrario, inseguridad material extrema que bloquea el acceso a la energía creativa y sexual. El centro material es invadido por el centro intelectual, que es trastornos obsesivos. La persona vive según reglas rígidas sin hacer caso de las necesidades de su cuerpo. Centro emocional, conductas alimentarias, corporales o financieras que ponen de manifiesto una necesidad afectiva, sobrealimentación o infraalimentación, gastos irreflexivos, apego excesivo por un lugar, por una casa, por un objeto, angustias económicas o corporales absorbentes. Centro sexual creativo. Sexualización sistemática del cuerpo, obsesión por la seducción, desorden material por exceso de creatividad. Una persona está preparada para evolucionar cuando conoce el lenguaje y la energía que corresponde a cada uno de los centros. Es decir, cuando piensa con su intelecto, ama con su corazón y desea y crea con su centro sexual y vive de acuerdo con sus necesidades. Podríamos decir que las 12 desviaciones del ego son los 12 apóstoles de un yo crístico, que sería su soberano y enseñante y en el que todos los centros funcionan correctamente.
Todo esto viene a significar que la forma de conciencia de las desviaciones que existen en los 4 centros es un camino de aprendizaje. Por ejemplo, desde el instante en que se reconoce que mi centro emocional está invadido por el intelectual, pues no consigo expresar mis emociones y me sobrecargo de explicaciones interminables que no me sirven más que para alejarme de lo que amo. Se puede comenzar a restaurar el centro afectado, o sea, el emocional en este caso, aprendiendo a expresarnos adecuadamente. Es decir, que el intelecto, o sea, la claridad de expresión, no vuelva a ser invasor, sino un aliado de lo emocional. De nuevo, he aquí un cuadro indicativo de la forma en que este proceso puede ser emprendido. El centro intelectual puede aceptar como aliado al centro emocional. Aprende a escuchar, se abre a la inteligencia emocional, toma en cuenta sus razonamientos, aspectos más sutiles. Aliado, el centro sexual creativo descubre la creatividad mental y el placer de emitir ideas con profusión sin tener necesariamente que concluirlas. El centro material, el intelecto se ancla en el cuerpo y asume su presencia que le lleva a un silencio regenerador. Por otro lado, el centro emocional puede aceptar como aliado al centro intelectual. Escoge sus afectos, comprende los de los demás, clarifica sus emociones. El centro sexual creativo descubre el placer de actuar con sus sentimientos y de crear en sí mismo y de buen grado emociones bellas o sublimes. El centro material aprende a amar no solamente a sus semejantes, sino a todo lo que existe. Todo está vivo, luego todo es digno de ser amado. El centro sexual creativo puede aceptar como aliado el centro intelectual. Aprende a conocer sus propios procesos de deseo y gozo y también los del otro. El emocional se abre a escuchar al otro y crea y desea por amor. Material aprende a desear apasionadamente todo cuanto ya poseía, es decir, a renovar su mirada sobre lo ya conocido. Aprende asimismo que el dinero o la salud no dan la dicha, sino que ayudan. El centro material puede aceptar como aliado el centro intelectual. La disciplina intelectual, moral o espiritual le permite organizar su tiempo y su existencia teniendo en cuenta nuestra mortalidad y sin perder nuestra vida. Emocional, actúa por amor y con amor, conoce el valor de la caricia, de la delicadeza, de la relación directa con los demás. Esa atención afectuosa que da un sabor incomparable a la vida cotidiana. Sexual creativo. Introduce la belleza en su cotidianidad, se permite ser creativo y comprende que el mejor camino para ir de un punto a otro necesariamente no tiene que y por qué ser el que es más corto, sino que es el más bello. Ejercicio 2. A la casa de ideas locas. Ya que todos estamos más o menos invadidos por creencias, frases hechas, ideologías u obsesiones que no tienen ninguna utilidad para nuestra vida diaria. O sea, la vida es muy dura, los hombres son muy cabrones, las mujeres son unas cursis, el dinero es algo sucio, más vale morirse joven, etcétera, etcétera. Conviene que nos planteemos esto. ¿Cuáles son, de entre mis ideas, las creencias descabelladas que he heredado de mi árbol genealógico? Una idea descabellada tiene como una característica principal que constituye un impedimento, un sufrimiento, un motivo de freno o de no saber conceptualizar el mundo de una manera que nos resulte útil. Hacer una lista con las ideas que de forma habitual llegan a mi mente
pero con las que en realidad no me identifico o no estoy de acuerdo. Después, y para que cada una de esas ideas deberé plantearme la siguiente pregunta. ¿Qué persona de mi árbol genealógico creía o cree en esa afirmación y por qué? Muy interesante el ejercicio. Nos va a ayudar a ir descubriendo ideas raras que luego tenemos y que luego no sabemos dónde vienen, pero muchas veces pues vienen de nuestro árbol genealógico, de nuestros antepasados. El papel que desempeñan los obstáculos. Como ya se vio en la introducción, cada individuo es el resultado de dos fuerzas: la imitadora, que está dirigida por el grupo familiar, y la creadora, que proviene de la conciencia universal. Esta doble influencia podremos verla a continuación en un esquema donde los inconscientes encajan de manera concéntrica. En el centro está el individuo y su inconsciente personal. Alrededor de él los miembros del árbol genealógico y el inconsciente familiar, que no son objeto de nuestro estudio en este libro. A su vez, el árbol se inscribe en una sociedad que posee asimismo un inconsciente colectivo que es fruto de una cultura que por su parte es fruto de la humanidad. Podemos, por lo tanto, visualizar a todo individuo como el centro de una serie de círculos concéntricos en el que se superponen diferentes estratos de la conciencia, hasta el nivel planetario. La humanidad entera, tal y como existe actualmente, todos estamos sometidos a las fuerzas de imitación, tradiciones, hábitos, restricciones, creencias, etc. A partir del nivel cósmico o universal, entramos en la conciencia pura y nada se opone al proyecto del futuro. Podríamos esquematizar la dinámica entre las fuerzas de creación y de repetición de la siguiente manera. Pluriuniverso. En el primer círculo yo, en el siguiente el árbol familiar, en el siguiente la sociedad, luego sigue la cultura, luego el planeta, luego el universo. Cualquier individuo se encuentra constreñido por una serie de influencias que lo modelan desde el exterior, mientras que el proyecto de la conciencia, simbolizado en el esquema anterior por la flecha más gruesa, consiste en realizarse creativamente de manera inédita y a pesar de los obstáculos puestos en nuestra educación repetitiva. Nuestro árbol genealógico, sometido también a las presiones de la sociedad y la cultura, no se esculpe con las fuerzas de la imitación, de la repetición, la conformidad, la tradición. El trabajo de la conciencia individual consiste en deshacernos de esos límites que no se corresponden con nuestra verdadera personalidad, para así poder realizar un proyecto inédito, original y nuevo. Como se puede apreciar, el camino de la conciencia atraviesa el árbol, la sociedad y la cultura para integrarse en el plano universal. Es decir, si dejo de repetir las prescripciones de mi árbol, de la sociedad en la que vivo, de la cultura en la que me he educado e innovo de una manera significativa, aportaré un plus a mi árbol, a mi sociedad y a mi cultura. Por ejemplo, en una familia marcada por la ruina o el exilio, el éxito individual de uno de sus miembros, que disfruta ahora de una buena vida, puede aportar información sobre que eso es posible realizarlo, prosperar, acceder a la educación, etc. O en el caso de otra, en la que los vínculos afectivos han sido cortados,
si uno de sus componentes vuelve a descubrir el sentido del amor o de los valores humanos, podría convertirse en la luz que ilumine al resto de ellos. Socialmente, las grandes revoluciones artísticas, científicas o culturales son percibidas al principio como una ofensa al orden establecido. De igual forma, a nivel planetario, las ideas sobre desarrollo sostenible y recursos naturales que resultaban utópicas hoy son percibidas como ideas realistas y salvadoras. Y es que los círculos de repetición siempre se resisten a la novedad, pues la tradición exige a los miembros de su clan la reproducción de los propios esquemas. Como veremos en el capítulo 4 sobre la pareja, la dinámica entre las fuerzas de repetición y las de la creación puede interpretarse de la siguiente manera. Todos somos hijos de nuestros padres y a la vez una creación única del universo que sobrepasa la voluntad individual de los padres y en la que ellos son simples vectores intermediarios. Por tanto, el árbol será el resultado del estudio de una serie de formaciones y deformaciones impuestas a ese ser esencial que todos somos. En un segundo momento vendrá el estudio de los obstáculos, tan necesarios como facundos, permitiendo que nuestro proyecto logre alcanzar su objetivo. El pasado quiere dar un sentido al futuro, pero es en realidad el futuro el que da un sentido al pasado, otorgándole un significado nuevo. Este es, en resumidas cuentas, el sentido de nuestro trabajo. El papel que el árbol asigna al heredero puede ser positivo o negativo. Por ejemplo, ese hijo o esa hija designados para continuar la tradición familiar, para realizar el nivel intelectual o social de la familia, para reparar una serie de muertes habidas dentro del clan o incluso para restablecer la reputación familiar teniendo un buen matrimonio o conservando una posición social dada. Inversamente, la oveja negra de la familia es portadora de todos los estigmas que el árbol genealógico necesita expulsar de sí, pero han recaído sobre uno de sus miembros en particular, convertido en el heredero negativo del árbol. Es el hijo que se convierte en alcohólico drogadicto, la hija prostituta, que ha elegido una vida que no es conforme con la ideología del clan, el ludópata empedernido que arruina a su mujer y a sus hijos, o el fracasado que acaba en la miseria. Todos estos casos presentes de una forma u otra en todas las familias son fruto de la herencia. Desde el momento en que alguien intenta incorporar en su árbol información nueva, la resistencia a este se va a manifestar bajo la forma de obstáculos como una muy diversa naturaleza, y en un primer momento esos obstáculos nos van a parecer insuperables. Hay un cuento iniciático que resume muy bien esta función esencial que tiene el obstáculo, que interfiere en nuestro camino a través de la conciencia de Dios o de la naturaleza para permitirnos de esta forma fortalecer y asegurar nuestras creencias. Y dice así: un campesino recibe la visita de su Dios. Se arrodilla ante él y le agradece el haberle otorgado el don de la vida. Todo te lo debo, pero sin embargo necesito presentarte mis quejas. Trabajo para abonar mis terrenos y lograr que el trigo crezca lozano, pero tú me envías huracanes, sequías, pájaros hambrientos, ratones, lluvias torrenciales y plagas. ¿Puedes por una vez enviarme estos males? El Dios satisface los ruegos del campesino. Cuando planta la semilla, ningún viento huracanado remece la tierra. El clima es benigno durante todo el año, llueve justo lo necesario, no se asoma ningún pájaro y ningún insecto dañino. Y por falta de obstáculos que vencer, debilidades, las semillas se pudren
en su buena tierra y no llegan a germinar. El ser humano avanza triunfando sobre sucesivos obstáculos. El monje Zen, por ejemplo, logra alcanzar la iluminación como recompensa a los titánicos esfuerzos que ha hecho para conseguirlo y haber desterrado de su espíritu todas las ideas parásitas. El santo encuentra la paz en su corazón al rehusar toda clase de discriminación. El héroe se realiza triunfando sobre su miedo a morir. El campeón triunfa sometiéndose a una férrea disciplina. Pero estos 4 destinos no son una imitación de sus ancestros, son propios de esos hombres y mujeres que han sabido reconocer en sus espíritus, en sus deseos y en sus carnes la conciencia universal, origen de múltiples universos. Estas personas han decidido habitar en la eternidad y el infinito, no actuar por medio de mecanismos, automatismos, no se guían por ideas fijas y son capaces de detener el diálogo interior, dominando así a la mente. Acogen cada éxito que alcanzan con la admiración y el candor propios de un niño y abren sus corazones a sentimientos sublimes. Soplan y esparcen las cenizas de todas las tradiciones estereotipadas para, a continuación, reavivar el fuego que produce luz y calor aquí y ahora. Pero en el camino de una realización de esa naturaleza, las fuerzas repetitivas del árbol, de la sociedad y de la cultura pondrán a toda persona que se halle en pleno camino hacia sí misma una multitud de obstáculos. El primero de los cuales será el yo, personal, la identidad querida bajo todas sus formas, desde las más seductoras hasta las más aterradoras, y además ideas recibidas, fobias, angustias, conflictos, accidentes, ruinas, etc. Una lista de obstáculos demasiado larga. Pero, independientemente de nuestra formación y de nuestra identidad, la propia vida nos presenta sin cesar obstáculos y dificultades. Un clima poco favorable, un golpe de mala suerte, una ruina económica, una catástrofe natural, una guerra, una epidemia. Aquí también la lista de calamidades que se pueden presentar a lo largo del camino es interminable. Ante estos obstáculos, dificultades o heridas, tenemos como nuestros ancestros antes que nosotros 2 posibilidades de actuación. La primera, reaccionar adoptando una actitud ya existente, aplicando una receta más o menos eficaz elaborada en el pasado, y ello en el caso de que mantengamos fidelidad a las fuerzas de imitación y nos comportemos de una manera heredada. Y la segunda, siendo capaces de remitirnos a la conciencia, a la creatividad, a todo aquello que hay en nosotros y que es más innovador y de una mayor altura, permitiendo simultáneamente que el obstáculo de que se trate se convertirá en nuestro maestro, impulsándonos a producir frente de él una solución inédita cuyo origen será en realidad la conciencia universal. Y a continuación actuaremos como un mutante que aporta a su árbol genealógico una información nueva. Y aquí nos presenta otro esquema. Que dice el yo, el árbol familiar, la sociedad, la cultura, el planeta, el universo. Obstáculos. Ejercicio 3. Los obstáculos y el héroe. ¿Cuáles son los 3 principales obstáculos con los que te encuentras en tu vida actual? Es la pregunta para resolver. ¿Son estos de orden material? Problemas de dinero, territorialidad, salud.
Son de índole creativo sexual, frigidez, impotencia, dificultades para crear. Obstáculos afectivos son sentimiento de inferioridad, conflictos recurrentes. Obstáculos de orden intelectual, incomprensión, carencia de educación, agresiones verbales. ¿Qué vínculos podrías establecer entre estos obstáculos y tu formación familiar? ¿Y con la sociedad y la cultura en la que vives? Para cada uno de estos obstáculos, propón la invención de al menos 6 soluciones creativas que te permitan vencerlos, por muy inverosímiles o escalofriantes que en principio pudieran parecerte dichas soluciones. Como por ejemplo imaginar la intervención de un personaje sobrenatural o bien asumir que tenemos poderes sobrehumanos. Pon a trabajar tu imaginación como si se tratara de un personaje de ficción y no de ti mismo. Después dispón de esas soluciones. Entre esas soluciones, ¿cuáles te parecen más factibles y cuáles están absolutamente fuera de tu alcance? Finalmente, superando tu propia historia, vuelve a tomar las soluciones imposibles. Imagina un personaje superior a ti, o sea, un héroe, que sí podría poner en práctica dichas soluciones. Visualiza con todos sus detalles su triunfo sobre estos obstáculos como si se tratara del argumento de una novela o del guión de una película. Este ejercicio te permitirá distanciarte de las limitaciones que tu árbol genealógico te impone. Ejercicio 4. Llegar a mis propios límites. Ejercicio de expansión de la conciencia. De la misma manera que para entrar en un país extranjero primero hay que llegar a la frontera, para traspasar nuestros propios límites es preciso llegar primero hasta ellos. Así pues, exploraremos nuestras propias fronteras de un modo simbólico. Siéntate relajadamente en una butaca y comienza a pensar dónde se encuentra tu centro energético. En la cabeza, en el pecho, en el plexo solar, en el ara. Cualquiera que sea la elección será válida para el presente ejercicio. Ahora, sacraliza dicho centro y dale una existencia sólida, imaginando una luz, una llama color dorado. Para estabilizar un poco más tu punto de partida, puedes imaginarte a ti mismo sentado en un trono de luz. A continuación, desde ese centro comenzarás a proyectar hacia el espacio imaginario y sucesivamente 6 puntos luminosos, o sea, rayos, tan lejos como te sea posible siguiendo las 6 direcciones cardinales. 1. Un rayo de luz que parte del centro y que va hacia adelante tan lejos como te resulte posible. 2. Un rayo de luz que parte del centro y que va hacia atrás tan lejos como te resulte posible. 3. Un rayo de luz que parte del centro y que va hacia la derecha tan lejos como te resulte posible. 4. Un rayo de luz que parte del centro y va hacia la izquierda tan lejos como te resulte posible. 5. Un rayo de luz que parte del centro y que va hacia arriba tan lejos como te resulte posible. Y 6. Un rayo de luz que parte del centro y que va hacia abajo tan lejos como te resulte posible. Ve tú también tan lejos en cada una de estas direcciones como tu imaginación te lo permita, y cuando alcances tu límite, que es el obstáculo actual de tu expansión, agradécele que se te haya manifestado y luego dirige el rayo de luz hacia ti, ya enriquecido por ese conocimiento, por esa gratitud y esa conciencia. Una vez que hayas explorado una tras otra de las 6 direcciones, regresa al centro y haz que surjan juntos los 6 rayos de luz imaginarios, creando
en torno a ti un espacio en 3 dimensiones que se extienda a sí mismo cuanto más te sea posible. Este espacio será el que defina tu burbuja, es decir, el espacio en el cual eres capaz de desplegarte en el momento presente. Toma conciencia de esta burbuja que te rodea. Regresa al centro y concédete algún tiempo para poder apreciar, antes de emprender el curso de tu vida diaria, el tiempo que has consagrado a esta experiencia. Es perfectamente posible hacer este ejercicio repetidas veces a medida que vayas ejercitándote. Comprobarás que los rayos de luz llegan cada vez más lejos. Gracias, nos vemos para la siguiente parte.